Buenos días. En la clase de hoy estudiaremos el color en los alimentos. El color en los alimentos es proporcionado por moléculas con grupos cromóforos que son capaces de absorber radiación en el rango visible, que va desde los 380 a los 750 nanómetros. Sin embargo, el color que presenta una sustancia es realmente el complementario al de la radiación que absorbe, ya que corresponde a la radiación que refleja. Así, una sustancia que absorbe radiación correspondiente al color verde, nosotros lo vemos de color rojo, mientras que otra sustancia que absorba radiación violeta presentará color amarillo. El color es un atributo muy importante en los alimentos, dado que condiciona la aceptación por parte del consumidor. Las moléculas que aportan color a los alimentos pueden estar presentes en forma natural, como los pigmentos animales y vegetales. Estos pigmentos pueden modificarse o destruirse durante el procesamiento tecnológico por exposición a luz, calor, acidez, entre otros factores. Las moléculas que aportan color también pueden añadirse a los alimentos actuando como colorantes, es decir, como aditivos. Estos colorantes pueden ser naturales, sintéticos, idénticos a los naturales o sintéticos. Finalmente, el color en los alimentos puede ser producto de reacciones químicas o enzimáticas que se generan durante el procesamiento o almacenamiento de los mismos. Comenzaremos estudiando los pigmentos naturales. Los hemopigmentos son los pigmentos de origen animal responsables del transporte de oxígeno a través del músculo y de la sangre. La mioglobina es una hemoproteína con estructura cuaternaria. Está formada por una proteína globular de una única cadena polipeptídica denominada globina, a la cual se une un grupo cromóforo no proteico, denominado grupo hemo. El grupo hemo está formado por un anillo porfirínico unido a un catión de hierro, que tiene la capacidad de formar complejos con otros ligandos. La mioglobina es la encargada de transportar el oxígeno a través del músculo. Por otro lado, la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno por la sangre y está formada por 4 unidades de mioglobina, formando un tetrámero, por lo que contiene 4 grupos hemo. A partir de la mioglobina, que como dijimos es el pigmento del músculo, se pueden obtener diferentes pigmentos derivados cuyo color depende del estado de oxidación del hierro, del ligando que se une al hierro y del estado conformacional de la globina, es decir, si está nativa o desnaturalizada. El tejido muscular que contiene mioglobina, que es el pigmento con el hierro en estado ferroso, sin ligandos y con la proteína en estado nativo, es de color púrpura, como se puede observar en la carne envasada al vacío. Cuando la carne se expone al ambiente, el oxígeno se puede unir al hierro y se forma la oximioglobina, que es de color rojo brillante. Ambas, la mioglobina y la oximioglobina, se pueden oxidar cambiando el estado de oxidación del hierro de ferroso a férrico, es decir, de +2 a +3, formándose la metamioglobina, que es de color pardo rojizo no deseable. Este pigmento pierde la capacidad de transportar oxígeno y en su lugar se une a una molécula de agua. Este color, que puede observarse en las carnes que están envasadas en bandejas recubiertas con film, donde la presión de oxígeno en el interior es baja y se favorece la formación de la metamioglobina de forma irreversible. Finalmente, cuando se cocina la carne, el pigmento que se forma se denomina hemocromo y es de color marrón, debido a la desnaturalización de la globina. También se puede obtener este pigmento por desnaturalización en medio ácido. Por otro lado, las clorofilas son una familia de pigmentos que se encuentran en las plantas verdes, algas y bacterias fotosintéticas. Están formadas por un anillo porfirínico similar al del grupo hemo, pero con un catión magnesio en su interior. Este anillo es el cromóforo responsable de absorber en la región del rojo, por lo que da color verde a los alimentos que lo contienen. Además, tiene cadenas laterales metilo, etilo, vinilo y ácido propiónico. Este último puede estar esterificado con una molécula de fitol, que es un alcohol monoinsaturado de 20 átomos de carbono. Esta parte es la responsable de que la clorofila sea una molécula no polar. La estabilidad del color de las clorofilas depende de la temperatura, dado que durante la cocción prolongada el anillo porfirínico puede degradarse o se puede hidrolizar el grupo fitol, transformándose en clorofílida,
que es un pigmento más soluble en agua. También depende del pH, dado que a pH ácido, el magnesio puede ser reemplazado por dos protones, formándose la feofitina, que es de color verde oliváceo. La estabilidad del pigmento también depende de que no ocurra la oxidación, la cual es mediada por los peróxidos formados por la enzima lipoxigenasa, o por la exposición a la luz en productos deshidratados, lo que da lugar a la fotooxidación. Entonces, la clorofila es un pigmento verde brillante insoluble en agua que puede encontrarse en los vegetales, como por ejemplo en los picles. Si estos se exponen a medio ácido, como podría ser una conserva en vinagre, el magnesio de la clorofila es reemplazado por protones, lo que da lugar a un pigmento verde oliváceo que continúa siendo insoluble en agua y que se conoce como feofitina. Por otro lado, si la clorofila es expuesta a elevadas temperaturas, se puede hidrolizar el grupo fitol, lo que da lugar a un compuesto que es verde brillante pero ahora es soluble en agua y recibe el nombre de clorofílida. Si la clorofílida se somete a un medio ácido o la feofitina a un proceso de calentamiento, se obtiene el feofórbido, que es un pigmento verde oliváceo soluble en agua, dado que ha perdido tanto el grupo fitol como el magnesio. Los carotenoides son los pigmentos que producen colores que van del amarillo al rojo intenso. Según su estructura, los carotenoides se dividen en dos grupos, los carotenos y las antófilas. Los carotenos son hidrocarburos insaturados cuyo esqueleto estructural básico está formado por moléculas de isopreno. Algunos tienen estructuras cíclicas en sus extremos y otros no. La intensidad del color es proporcional a la cantidad de dobles enlaces conjugados. Por ejemplo, el licopeno le da el color rojo a los tomates y tiene más dobles enlaces que el betacaroteno, que da color naranja a las zanahorias. La estabilidad del color de los carotenos depende de la presencia de metales y de los procesos de oxidación. Al ser moléculas muy insaturadas, son sensibles a la oxidación, la cual provoca la decoloración del pigmento. Esta oxidación se acelera por la presencia de radicales libres, luz, oxígeno, metales y enzimas. Además, la isomerización geométrica también puede alterar el color de los carotenoides. En general, los dobles enlaces se presentan en forma trans y pueden isomerizarse fácilmente por tratamientos térmicos intensos o por contacto con solventes orgánicos o por tratamientos con ácidos. Debido a su estructura no polar, los carotenos son insolubles en agua y solubles en solventes no polares, como éter de petróleo. Por tal motivo, los carotenoides no se pierden por lixiviación durante el lavado y el procesamiento de los vegetales. Por otro lado, las antófilas son derivados oxigenados de los carotenos, es decir, que tienen mayor cantidad de grupos alcohol, aldehídos o ácidos. Las antófilas, al ser oxigenadas, son solubles en etanol, metanol y éter de petróleo. La estabilidad de las antófilas depende de los mismos parámetros que para los carotenos, debido a que son susceptibles a oxidación o isomerización geométrica por la presencia de dobles enlaces conjugados. Los flavonoides son compuestos fenólicos que se pueden clasificar en antocianinas y antosantinas. Ambas están formadas por un catión flavilo, es decir, dos anillos bencénicos unidos a uno heterocíclico con oxígeno, unido también a un glúcido mediante enlace beta-glucosídico, que puede tener distintos tipos de sustituyentes R. Las antosantinas aportan color blanco o incoloro hasta crema o amarillo, debido a que poseen menor cantidad de dobles enlaces conjugados en su estructura. Las antocianinas son responsables de una gran gama de colores que va desde el rojo al azul, pasando por el violeta y el púrpura. Las antocianinas están más insaturadas que las antosantinas y además poseen grupos auxócromos que definen el color, como lo son los grupos hidroxilo y metoxilo. Cuando aumenta la cantidad de grupos hidroxilo, aumenta la tonalidad azul, mientras que cuando aumenta la cantidad de grupos metoxilo, se incrementa la tonalidad rojiza. La estabilidad del color de los flavonoides depende del pH, dado que estos pigmentos poseen carga que puede modificarse en función del pH. En las antosantinas se favorecen los colores más amarillentos a pH alcalino.
En las antocianinas, el cambio de pH no modifica la cantidad de grupos hidroxilo y metoxilo, pero produce cambios hacia colores rojizos en medio ácido o hacia el violeta en medios alcalinos. Por otro lado, las altas temperaturas, la presencia de oxígeno y la luz contribuyen a la degradación del pigmento, mientras que la presencia de metales multivalentes como aluminio, cobre y hierro pueden formar complejos modificando su color. En las antosantinas dan colores que van desde el amarillo hasta el marrón intenso cuando están en contacto con hierro. Algunas enzimas, como las glicosidasas y la polifenol oxidasa, también afectan a estos pigmentos. Las glicosidasas porque hidrolizan el enlace glucosídico disminuyendo la solubilidad del pigmento debido a la pérdida del azúcar. La polifenol oxidasa cataliza la oxidación del pigmento. Finalmente, debido a su estructura química, son pigmentos muy polares y por lo tanto solubles en agua. Las betalaínas son pigmentos nitrogenados con un glúcido en su estructura. Incluyen a las betasantinas, que son amarillas, y a las betacianinas, que son violetas. Sus colores son similares a los de los flavonoides, sin embargo su presencia en vegetales es mutuamente excluyente con el de las antocianinas. La estabilidad del color depende del pH, dado que poseen grupos ionizables. El color permanece inalterado en un intervalo de pH 3 a 7. Por debajo de pH 3 el color cambia a violeta y su intensidad decrece, mientras que por arriba de pH 7 el color es más azulado, aumentando la intensidad. Además, la estabilidad depende de la temperatura, dado que pueden degradarse por tratamientos térmicos. Y también se oxidan en presencia de oxígeno, luz y cationes metálicos como hierro, cobre, aluminio. También se ven afectados por la presencia de peroxidasas. Debido a su estructura química, estos pigmentos son hidrosolubles. Por otro lado, como habíamos mencionado, los colorantes pueden ser añadidos a los alimentos como aditivos. Estos pueden ser colorantes de origen natural, que se extraen de distintas fuentes, como por ejemplo el carbón vegetal, que es de color negro, se obtiene por calentamiento de la madera a temperaturas entre 400 y 700 grados centígrados. El carmín de cochinilla es un pigmento rojo que se obtiene a partir de insectos que crecen en tunas. Y la curcumina, de color naranja intenso, se obtiene a partir de rizomas de la planta del mismo nombre. Además, los pigmentos naturales pueden extraerse de tejidos vegetales, como las clorofilas, los carotenoides, las antófilas, las betalaínas y las antocianinas, y pueden adicionarse como colorantes en los alimentos. O se pueden sintetizar químicamente compuestos con estructura idénticas a la de los compuestos naturales, como en el caso de los betacarotenos y la riboflavina. A veces se recurre a esta estrategia cuando es más fácil sintetizar el compuesto que extraerlo de la fuente natural. Finalmente, los colorantes sintéticos son mucho más estables e imparten un color más intenso que los colorantes naturales, pero pueden causar efectos desfavorables sobre la salud, como alergias, cáncer, hiperactividad y déficit de atención en niños. Es por este motivo que en su consumo es limitado. Los colorantes sintéticos se dividen en azoicos y no azoicos. Los azoicos poseen estructura de mono-di o triazo que se caracterizan por tener como grupo cromóforo dos nitrógenos unidos por doble enlace. Ejemplos de los mismos son la tartrazina, el amarillo caso y el rojo aliura. Por otro lado, los colorantes sintéticos no azoicos poseen estructuras con varios anillos aromáticos fusionados o no, y encontramos entre ellos el azul brillante, el verde rápido y la indigotina.